Página 12. Breve historia del anarquismo, por Javier Paniagua Fuentes, 2012. Las bases teóricas del anarquismo. 1.1. Los precursores de la acracia. William Godwin. La construcción ideológica del anarquismo se desarrolla desde finales del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX. Una serie de autores, que responden a contextos históricos diferentes, expusieron sus propuestas de abolición del Estado y las condiciones para que existiera, con garantías, libertad individual y colectiva. En muchos casos, las motivaciones de estos escritores son muy diversas, pero de alguna manera fueron reivindicados por los militantes libertarios como base de sus presupuestos teóricos y como justificación de sus propuestas de organización social. TV escribe: sin Estado, sin un vigilante, sin autoridad, no puede haber sociedad porque las motivaciones del ser humano, son perjudicar, saquear, despojar, usar, humillar, someter, robar, defraudar a otros humanos. No hay manera de vivir en paz en una agrupación en donde no hay ley que se imponga a través de aplicaciones de la coerción, del miedo, del terror. Javier Paniagua escribe. William Godwin, 1756-1836, pastor anglicano durante un tiempo, abandonó la carrera eclesiástica y dedicó parte de su vida a configurar un mundo nuevo. En 1793 publicó su libro más importante, Investigación acerca de la justicia y su influencia en la virtud y la dicha generales. Recogiendo las ideas de Rousseau, Helvecio y d'Holbach, autores encuadrados en la Ilustración del siglo XVIII, y magnetizado por los acontecimientos de la Revolución Francesa, defiende la educación generalizada como el camino auténtico hacia la razón, fuente única de sabiduría. TV escribe. ¿Acaso el granjero procura que sus bestias de carga se eduquen, se instruyan y tengan acceso al conocimiento? No va a permitir tal cosa. La educación del populacho es necesaria para que aprenda a trabajar, a obedecer. Y para que, sabiendo, aprenda a reconocer a sus amos. Un país repleto de ignorantes, es un lugar peligroso para vivir. La educación debe estar regulada por el Estado, para evitar que influencias contrarias al Programa Nacional de Desarrollo, venga a ser contaminado. Javier Paniagua escribe. Recibió la influencia del norteamericano Thomas Paine, uno de los promotores de la independencia estadounidense, quien no negaba la necesidad del gobierno, pero defendía en su folleto el sentido común, common sense, la preeminencia de la sociedad sobre el Estado. Estimaba Paine que muchas veces suponía un obstáculo a la expansión natural de la sociedad, al contrario de lo que había formulado Hobbes en el siglo XVII de que éste había nacido para evitar las luchas de intereses contrapuestos que se da en la naturaleza humana, cuya tendencia va dirigida a satisfacer todos los deseos que en muchas ocasiones son contradictorios entre sí y tienden a enfrentarse. Para Hobbes, el Estado sería el garante de la paz entre los humanos para vivir en sociedad. Solo eliminando la administración estatal con sus gobiernos, pensaba Godwin, puede conseguirse la verdadera justicia, porque ante los estados los seres humanos abdican de sus propios juicios. Y de igual modo, habrá que evitar la expansión de las naciones, causa de muchas injusticias, ya que los nacionalismos no pueden considerarse realidades sociales naturales. Únicamente la comunidad autosuficiente es el auténtico cauce para la libertad individual y colectiva. Los gobiernos no son más que la expresión de los intereses de las clases y poderes dominantes y, por tanto, las leyes elaboradas responden a su defensa. En este sentido, el castigo infligido por violar la ley no tiene justificación teórica, pues ésta se sustenta en la arbitrariedad de quien la establece y no en la libertad de la razón de los hombres y las mujeres. Desde esta perspectiva, la propiedad privada no tiene, para Godwin, fundamento social ni jurídico, una minoría disfruta los beneficios del trabajo de lo que produce una inmensa mayoría.
Igualmente, la moral convencional de la época es puesta en tela de juicio. El matrimonio es una institución que obliga a dos personas a una convivencia falsa, permanente y dominadora, estableciendo una posesión de los cónyuges, sin tener en cuenta el propio desarrollo de cada uno. No obstante, no predicó con el ejemplo, se casó 2 veces, la primera, a los 41 años, con Mary Wollstonecraft, de 38, escritora que fue una pionera en la defensa de los derechos de la mujer en una sociedad dominada por los hombres. Murió al nacer su hija Mary, quien más tarde se enamoraría del poeta Shelley, escaparía de casa en contra de la voluntad de su padre y en 1818 publicaría su famoso Frankenstein. Con su segunda esposa, Mrs. Claremont, tendría otra hija, quien durante un tiempo sería amante de Lord Byron y de cuya unión nacería una niña. Su obra, pese a no estar censurada, no tuvo gran repercusión en su época, salvo en un pequeño núcleo de poetas ingleses Wordsworth, Coleridge y el propio Shelley. Al parecer, el primer ministro William Pitt, el joven, afirmó que un libro, Investigación acerca de la justicia, que costaba 3 guineas no podía originar ninguna revolución. A finales del siglo XIX, con un movimiento anarquista en auge, teóricos como Kropotkin recuperarían sus obras, destacándolo como claro antecedente del pensamiento libertario. También la Revolución Francesa fue una fuente de inspiración para los anarquistas, por cuanto apreciaron que en muchos de los movimientos populares de aquellos años estaban latentes sus ideas. El teórico anarquista Kropotkin, de quien hablaremos largo y tendido a lo largo de esta obra, escribió un libro sobre la Gran Revolución Francesa, 1909, destacando los sentimientos antiautoritarios que despertaron durante el proceso revolucionario, la lucha federal de los girondinos contra los jacobinos, o la posición de autores como el Marqués de Condorcet, matemático, defensor de la educación laica y crítico de la centralización jacobina. De igual modo, la figura de Babeuf y su conspiración de los iguales de 1776, con la pretensión de proclamar un comunismo social, influyó en el pensamiento libertario. En este acontecimiento participaría, y posteriormente lo narraría, el aristócrata florentino Filippo Buonarroti, nombrado ciudadano francés por la Convención. Fue un prototipo de revolucionario romántico, un inspirador de sociedades secretas los llamados Carbonari, que pretendió extender la revolución por Europa desde su refugio en Ginebra y abolir la propiedad privada. De alguna manera, su figura es un antecedente de Bakunin, otro de los grandes protagonistas, como veremos, de este libro, y de los métodos de insurrección revolucionaria. El historiador austriaco y defensor del anarquismo Max Nettlau señalaría en La anarquía a través de los tiempos, 1902, que Babeuf y sus correligionarios habían configurado un comunismo ultra-autoritario, pero que sirvió como ejemplo de la lucha por llevar los principios revolucionarios más allá de la simple reclamación de la libertad y fraternidad y hacer factible la igualdad real. La libertad de 1789, diría Nettlau, perdió, pues, su iniciativa en Francia y en todas partes de Europa, lo que fue una gran interrupción de una bella floración apenas comenzada. Página 15.